Buen día, soy Guadalupe Javier Quesada, alumno de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 190-130-80. Tengo el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, rato número 5, respecto de la responsabilidad del Estado mexicano. Mi asesor educativo es el maestro Jesús Aguilera Durán. Hoy es viernes 25 de marzo del año 2022. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden público. Ana permaneció encerrada e incomunicada durante 3 horas en una patrulla, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Brandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso se violaron, considero, varias normas en perjuicio de la señorita Ana, como la libertad de expresión, privación ilegal de la libertad, incomunicación y tratos denigrantes por parte de la autoridad por falta de certeza jurídica, omisiones ministeriales en etapa de investigación, omisiones del organismo autónomo que procura los derechos humanos y finalmente la inoperancia del Poder Judicial de la Federación. Todo lo anterior en materia de derechos humanos se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Y para efectos de instancia inmediata superior está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando han sido agotados todos los recursos de legalidad. Ana acude a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para iniciar un procedimiento en reclamo de justicia de acuerdo con la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, que se firmó en Bogotá, Colombia, en 1948. Lo sustenta en los siguientes artículos. Cuarto, toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Artículo 18. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Artículo 24. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y de obtener pronta resolución. El caso hipotético número 2 se refiere a que durante la pandemia del COVID-19, el gobernador
de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de las 18 horas a las 9 de la mañana del día siguiente. Asimismo, se previó una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esa disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, ni familia, ni dinero para obtener el pago de la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad 36 horas y boletineado en las redes sociales con su fotografía, y le señalaron que era el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Bueno, por principio considero que si fue el militar, no es su función. Debo recordar que para solicitar la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hay que hacerlo a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, previo a haber agotado todos los recursos que la ley permite. De otra manera no procede. En este caso, efectivamente, se violaron derechos humanos en cuanto al artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Señala que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Hay violaciones constitucionales en cuanto a la desproporcionalidad de la ordenanza. Artículo 1, párrafo 3 de nuestra Constitución dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establece. Me resulta complicado pensar que una persona en situación de calle pueda defenderse como es debido, pero la asociación civil tiene un camino para interponer denuncias, agotar recursos de primera y segunda instancias, peticiones a las Procuradurías de los Derechos Humanos, impugnar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para lograr una recomendación, aunque no vinculable. Finalmente, un amparo ante los tribunales federales con sus recursos en caso de improcedencia, hasta acudir a una sentencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para entonces habrán pasado 5 años. El Estado mexicano es responsable de los delitos y omisiones que cometen los servidores públicos, pero quienes deben de pagar los costos, considero yo, costos económicos y sociales, son los funcionarios que cometen las violaciones a los derechos humanos, porque de otra manera somos los contribuyentes los que pagamos los desatinos de la justicia en México. Las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son obligatorias para los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Soy Guadalupe Javier Quesada, UBEC, Derecho 190, 130, 80.